Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas. Presenta UCM, Servicio de Emergencia Médica. www.ucm.com.uy 2487-3333. Rompecabezas. Zona Central. 4 o 5 ratas no pueden empañar el trabajo que se hace todo el tiempo. Así se expresó el hasta entonces director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Álvaro Viviano, al presentar renuncia a su cargo para encarar la próxima campaña electoral. Me voy reconfortado, dijo, al señalar que todos, de alguna manera u otra en este tiempo, hemos ayudado para que el INISA vaya adquiriendo personalidad y vaya cumpliendo con los objetivos determinados por la ley, concretando una misión muy fuerte en pos de los adolescentes. Una visión que se podría decir es optimista sobre el presente y el futuro de esa institución, que tiene, sin lugar a dudas, una de las tareas más difíciles de toda la administración estatal. Estamos recibiendo al exdirector del INISA, Álvaro Viviano, para un poco la perspectiva de su pasaje por esta institución y lo que viene, lo que se puede esperar en ese organismo de cara al futuro. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Bien, o sea, tú haces referencia, me llamó la atención la frase 4 o 5 ratas acerca de, el lamentable episodio de la última semana donde aparecieron estos roedores en algunas bandejas allí en uno de los hogares del INISA. Algo que, volvió a enfrentar nuevamente a las autoridades del instituto con el sindicato. Las autoridades dicen que es un hecho ocasional, el sindicato dice que ocurría todo el tiempo, ¿no? A ver, es lamentable el hecho, ¿no? Hay que reconocerlo. Sí. A nadie le gusta que pase lo que todos vieron en esa foto. Yo creo sí que es una circunstancia muy ocasional, porque yo creo que, es más, me extraña que el sindicato dijera eso. Yo creo que los funcionarios, los mismos funcionarios, los directores de los centros, las autoridades, hacen mucho esfuerzo para mantener en condiciones cada uno de los centros, trabajan con los propios adolescentes modelos de intervención donde, entre otras cosas, se elaboren las conductas de los adolescentes, sus responsabilidades y hábitos de limpieza, orden y cuidado, y eso es todo el tiempo. Esto yo no tengo ningún tipo de duda que fue un descuido de un funcionario. No puede, una noche, en un centro que está instalado en el centro de la colonia Berro, con 200 hectáreas de campo en el medio, dejar una bandeja con comida con puertas abiertas. No puede darse, sabemos que no es así. Pero a mí me queda la plena tranquilidad de que, se hace en el trabajo cotidiano por parte de las autoridades de los centros mucha profilaxis para que esas cosas no ocurran, y sobre todo el organismo dispone de forma periódica procedimientos de fumigación, desratización y demás para tratar de mitigar. Pero la verdad ocurrió de una manera lamentable. Yo soy el primero en mostrarme molesto por esa circunstancia y reconozco la gravedad del suceso. También digo, hoy en día una foto de esa naturaleza metida en las redes sociales y con la velocidad que corre la información, generó un impacto y sobre todo una sensibilidad adicional, que por eso justificó la frase que pusimos en nuestra despedida. 3, 4, 5 ratas no pueden de alguna manera opacar, empañar y dejar de ver todo lo que hay detrás, que es un gran esfuerzo de la institución y particularmente de los funcionarios para darles a estos muchachos que tienen bajo su tutela un nuevo modelo de vida. Ahora, ¿fue intencional? Porque el INISA, hizo, o por lo menos emprendió una investigación. ¿Fue fortuita la difusión de esa foto o fue una puesta en escena por parte? No creo. Oye, a ver, el manejo de las redes sociales es bastante irresponsable hoy en día, por parte de todo el mundo. Y podrás controlar 1 o 2 posteos, después no lo controlás más. Lo que yo creo que hizo una muy mal manejo del tema fue Denise, a quien yo le reprocho de que le dio un estado de gravedad a la situación que no es tal y generó un planteamiento con determinada adversión al sistema que es sumamente reprochable. Denise la teníamos de este lado del mostrador cuando era una
de las organizaciones sociales que trabajaban en el sistema. El día que, lamentablemente, por cuestiones presupuestales, no participó más de las actividades nuestras, se ha convertido en el adalid de la defensa de los derechos de los que no están dentro del sistema. Entonces me parece que hay cosas que hay que ponerlas en su lugar. Que es una situación grave, que es molesta, que no debe ocurrir, no debe ocurrir. Pero por lo pronto reconocer en primer lugar que hay todo un sistema que trata de controlar esas situaciones, a veces con éxitos, a veces no, pero está un poco en las referencias permanentes del trabajo interno. Y lo segundo, insisto, no puede opacar, me parece, lo que mucha gente hace todo el tiempo para mejorar las condiciones de trabajo dentro de esos centros. Ahora, ¿es suficiente? No es que sea suficiente lo que sea, es suficiente los recursos con que cuenta el INISA para dar una adecuada atención y contención a estos jóvenes. Nosotros hemos peleado desde el principio, yo creo que es una de las evaluaciones que hay que ir haciendo de forma paulatina, que yo por lo pronto la he colocado en la agenda como una de las referencias para pensar a futuro en este organismo, de cuánto necesita, de qué necesita, y de qué conceptos debe nutrirse ese modelo para poder trabajar eficiente y eficazmente. Pero si vamos al proceso de cómo arrancó, yo creo que arrancó rengo el instituto. Es decir, se votó la ley, se designó el directorio y después arreglate como puedas. Esa ha sido la constante en el funcionamiento de INISA desde que surgió, donde ha dado permanentes peleas con el INAU primero para que en el proceso de separación se pudieran constar con los funcionarios instruidos y preparados para abordar una nueva gestión de este instituto que se estaba formando, de poder en este tiempo armar oficinas que aún no se han podido armar porque no tenemos los funcionarios, y tercero, contar con los presupuestos adecuados. Hoy tenemos una suerte para el sistema, no sé si es una suerte para la sociedad, pero hoy la media de internos de hace 2 años atrás, ahora, es 150 adolescentes menos. Y no ha replicado en otras medidas, por ejemplo, como las no privativas. Antes se suponía de que si usted tiene menos presos, tiene más adolescentes incorporados en medidas no privativas. Hoy no ocurre eso. Quiere decir que el instituto tiene menos adolescentes. ¿Y por qué para bajó trabajar. Y bueno, hay un análisis que hay que hacer muy fino, ¿no? Hay distintas interpretaciones. Lo que yo digo, y no quiero culpar esto al nuevo código, pero advierto de que hay problema, de que la estadística coincide. Desde noviembre a esta parte, desde que se impulsó la puesta en marcha del nuevo código y las modificaciones para adherir al mismo del Código de la Niñez y Adolescencia, se quiebra la estadística y empieza una tendencia decreciente en el número de internos que va de 450 a 470, que era la media, a los 290 que tenemos hoy. Algo pasó ahí. Me parece que hay que analizarlo con muchísimo cuidado, porque sobre todo cuando uno mira la estadística criminal, la misma no decrece, y sí decrecen los internos. Esa es una explicación que hay que dar, que tiene una respuesta técnica, pero también tiene que tener una respuesta política. Sí. Todo esto se da en el marco de ciertas modificaciones al CNA que se dieron para aplicar justamente el nuevo Código del Proceso Penal. Usted está, como ex titular del inicio, ¿usted está de acuerdo con estas modificaciones? ¿Con la apuesta que se hace a medidas no privativas, por ejemplo, o tendrían que endurecerse Yo con respecto al código, las penas para los menores infractores? Yo con respecto al código, creo que del mismo modo que entiendo que el modelo de intervención y de gestión para tratar las medidas que la ley impone a los adolescentes privados de libertad o que están en conflicto con la ley, tiene que estar en contexto permanente discusión, evolución, ver las respuestas, ver los cambios, ver los caminos, explorar diferentes caminos para buscar mejores resultados. Creo que estábamos en una línea ascendente hasta el código. Me parece que el código le introdujo algunos cambios que trajeron al sistema de menores problemas que tenía el sistema de mayores. Por ejemplo, las certezas. Las certezas para el sistema de las penas y del cumplimiento de las penas y de sus tiempos, y las certezas para el propio adolescente de cuál iba a ser su trayecto dentro del sistema. Dentro de esas
consecuencias, para mí, le agrega algunas precariedades en el modelo de intervención que antes el sistema no ponía. Por ejemplo, las cautelares. Las cautelares, las medidas cautelares, por el régimen anterior, disponían de un plazo máximo de 90 días. Por este nuevo régimen, y luego de una ardua discusión, las cautelares quedaron en un plazo máximo de 150 días. ¿Qué ocurre mientras tanto? Bueno, mientras tanto, el adolescente entró al sistema y está en un tiempo... Está, digamos, hablando mal y pronto, está tirado ahí sin poder tomar medidas. No está herido, pero no se están disparando. No, claro, pero no se aplican las medidas socioeducativas. No se aplican las medidas que se tienen que aplicar de impacto. Y bueno, y eso genera un retroceso. Y muchas veces hay que marcar también que en ese lapso de 150 días el menor puede salir porque entonces su pasaje genera problemáticas, ¿no? Claro. Porque hoy nosotros... esa situación nos ha aumentado de manera exponencial el adolescente que está internado de una forma un poco más precaria. Claro. Ante el cautelar, en la comparación, era un número bastante menor con respecto a aquel que ya tiene una sentencia y está en forma permanente en el proceso. Hoy no. Hoy las medidas cautelares en el sistema son ya casi un poco más de un tercio. Claro. Y es ahí donde, cuando uno escucha por ahí en la prensa, donde se produce el mayor nivel de complejidad, porque es el que tiene el mayor nivel de complejidad para tratar, porque todavía no hay mecanismos técnicos más claramente dispuestos. A ver, más o menos se la respuesta, pero para que le explique a los oyentes, estos jóvenes que están bajo medidas cautelares, ¿están separados del resto o están mezclados en los hogares con No, con no el están resto? mezclados. El sistema dispone, y así lo dispone la ley y las máximas nacionales, internacionales en materia de derechos humanos, que el proceso cautelar es un proceso diferente al permanente y estos deben, alojarse en centros independientes y evitar mezclar con los que ya están en proceso. En el tramo de 15 años a 17, nosotros tenemos un centro especial, el que estaba en Cufré, que hoy, a partir de las modificaciones y la disposición tomada del directorio de cerrar ese centro, empezó un proceso de paulatino traslado de esos adolescentes a el centro Beloni. Son aproximadamente unos 80 adolescentes que están bajo esa situación, en el tramo de 15 a 17, y en forma totalmente independiente, y no se mezclan con los que ya tienen un proceso definido o una sentencia. En cambio, en adolescentes del tramo entre 14 y 15, ahí sí se trabajan en forma simultánea porque, el número permite utilizar modelos de intervención dual, y en el femenino también. Son los dos centros que, excepcionalmente trabajan sobre cautela. Ya que menciona el hogar de Boulevard y Cufré, ha sido un centro largamente discutido, ha estado en los últimos años la polémica. Se da una situación, usted le ha tocado acompañar la gestión de la directora Gabriela Fulco, que ha estado, por un lado, enfrentada, si se quiere, con el sindicato, y por otro, marcando distancia de lo que fue la anterior administración, lo que era el INISA dentro del INAU, en fin, prácticamente fue la gestión de Rubén Villaverde, donde entiendo que una de las objeciones que se le hacían era la defectuosa construcción de determinados centros, ¿no? Sí, yo creo que hay tres pilares básicos que distinguieron esta gestión, o por lo menos la que se propuso el directorio desde sus inicios. Primero, buscar un modelo de intervención claro y distanciarse notoriamente de lo que había sido en los procesos anteriores. Uno notoriamente marcado, como nosotros le llamamos, por la rigidez, y cuando hablamos de rigidez hablamos de mucho muro, mucha tranca, y tratar de minimizar los problemas que genera la gestión de la privación de libertad por esos lados, y algún otro modelo un poco más flexible que en su tiempo generó hasta más de 1000 fugas por mes. Acá lo que se fue intentando fue, generar un modelo de intervención discutido, amplio, que permitiera estabilidad en la gestión. Había que diferenciarse de los demás porque había que incorporar una mirada a futuro, por eso hay un tema ahí que yo hoy a mí me molesta un poco, y es que no se llenen estos cargos como el mío, porque más allá de lo que implica una discusión política, creo que hay que construir una mirada a largo plazo y hay que construir una política de Estado, y en ese esfuerzo fue el que se hizo, pero los pilares eran esos. Hay que encontrar un modelo, diferenciarse de lo anterior, hay que mejorar las condiciones de alojamiento, hay que minimizar el encierro, esas eran las mayores observaciones de los institutos de derechos humanos, y hay que brindar transparencia
a un instituto que viene tambaleando desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, abonar un diálogo institucional roto que ha costado mucho, porque por un lado tenemos un sindicato muy fuerte y por otro lado tenemos también a una presidenta que tiene sus características personales también de mucho carácter, y eso no ha sido fácil. Pero sí hemos podido generar un espacio de diálogo institucional que, entre otras cosas, ha ido dándonos la oportunidad de echar las bases de una institución que empezó a andar. Y hemos terminado acuerdos muy importantes este año. Por eso yo, cuando en esa frase un poco a la ligera, que responde a un enojo y capaz a una exageración demasiado cruda, de 4 o 5 ratas no pueden esconder todo lo demás, yo creo que hay una escasa visualización de lo que de verdad se hace y una exageración de lo malo en un instituto, además, que es el 3 o 4% del sistema carcelario nacional. Llamativamente, el INISA tiene ojos muy atentos todo el tiempo. Y vuelvo a insistir, es el 3 o 4% del sistema carcelario nacional. Tenemos 300 adolescentes contra 9.000, 10.000 que tiene el sistema de adultos. Pero bueno, esas son las reglas de juego, estas fueron las que aceptamos, esas han sido las constantes que de alguna manera han ido rodeando nuestra gestión, asumimos el desafío y vuelvo a insistir, me fui bastante reconfortado. Yo creo que ese instituto está en un camino que va a costar mucho sacrificio poder de redondear un modelo y un proyecto, pero está en el camino y eso ya es importante. ¿Cuáles son los debes que usted de repente se marca en su gestión o los debes que de repente hubiera aspirado a culminar en esta gestión y que por H no se pudieron hacer? Yo creo que hay que mejorar la infraestructura edilicia, ese es un problema grave, a pesar de que hubo en el pasado intervenciones bastante onerosas que nos dejaron edificios nuevos de 4 o 5 años a la fecha de hoy. Esos edificios notoriamente adolecen. ¿Pero qué hubo ahí? ¿Hubo problemas de construcción o directamente hubo? Porque creo que hay una demanda. Bueno, ahí ha pasado justicia, de todo. ¿No? Se decía que eran las celdas, las rejas eran de cartón y que las paredes también. Ahí hay varias cosas juntas, ¿no? Las características del edificio y su diseño programático para las actividades que nosotros desarrollamos son inapropiadas. Eso han sido claramente constatados por más de un informe que el Instituto mandó elaborar y que ha sido un respaldo de las distintas decisiones. Varias auditorías, incluso una del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, terminó constatando déficit importante en el proceso de construcción. Una investigación administrativa dispuesta por INISA cuando se inició la gestión y que concluyó hace unos 4 o 5 meses, determinó que en el proceso de contratación de obra también hay aspectos a observar y que justifican una denuncia penal, cosa que el Instituto y por unanimidad hizo y está hoy el expediente corriendo en crimen organizado y tiene que ver con estas construcciones y otras obras, que más allá de eso, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de sus características, del estado y de la solidez de las mismas y su diseño programático son absolutamente inapropiadas para la gestión de medidas como las que nosotros tenemos. Bien, ¿a qué aspira ahora Álvaro Viviano? Dejó el cargo obligado para, una obligación, cumpliendo una obligación que tienen todos los que quieran participar de aquí en más de la campaña electoral, ¿no? Es así, yo sabía que esto podía ocurrir, sobre todo los que venimos de la actividad política y hemos hecho de eso como una suerte de compromiso con la gente y con uno mismo. Sabíamos que podíamos ocurrir, era una situación que mi participación en el organismo, si bien no estaba asegurada, podía tener un plazo, pero lo cierto es que, bueno, uno tiene un compromiso, hay muchos compañeros que de alguna manera estaban esperando de que yo asuma un rol protagónico en esta campaña, y a eso vamos. Vamos a intentar por todos los medios de que la Reñaga gane la interna en junio, y por supuesto tratar de que el partido gane la elección nacional, y por supuesto pelearemos por una banca en Montevideo por la lista 250 de Gandini. Bien, Álvaro Viviano, exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, le agradecemos por estos minutos acá en Rompecabezas. Un placer y un gusto estar con ustedes. Power to the people.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.